palabra maravillosa del Señor y vamos a la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, el capítulo 8, y vamos a tomar la lectura del verso número 16. Gloria al Señor para siempre, aleluya. Capítulo 8 y el verso 16 de la epístola a los Romanos. La palabra del Señor nos dice de la manera que doy lectura para toda la iglesia del Señor. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra del Señor dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén, Padre que estás en los cielos. Y en este lugar tu presencia. Te damos gracias, Señor, por concedernos alabarte y adorarte y expresar nuestra gratitud a través, Señor, Dios mío, de la alabanza y la adoración, la exaltación a tu nombre que es sobre todo nombre. Señor, gracias por concedernos estar aquí participando de este culto de enseñanza bíblica, Señor. Dios mío, esperamos, Padre, que de la manera que has estado atento para oír la alabanza y recibirla y la adoración de parte de tu iglesia, también en esta hora, Señor, Dios mío, también, Señor, ministre a nuestras vidas conforme a tu palabra, conforme a las promesas que están escritas en tu palabra, pues tú dices, Señor, que estás en medio de un pueblo que alaba y glorifica tu nombre. Tu palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, para gloria tuya, dándote culto, honra y alabanza y adoración a tu nombre, ahí estás en medio de ellos, Señor. También dice tu palabra que tú escogiste, aleluya, nos integraste, Señor, a este pueblo que desde el Antiguo Testamento, Dios mío, te alaba y te glorifica. Tu palabra dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará, aleluya. Gracias te damos, Señor. Oh, gloria sea tu nombre maravilloso. Amén y amén, Padre maravilloso. Gracias. Aleluya, bendito el nombre maravilloso del Señor. La seguridad del cristiano está en las promesas de Dios. Pueden sentarse glorificando al Señor. Vamos a meditar en la palabra del Señor sobre este tema precioso. Estemos atentos, amén, ya que anhelamos, pues, desde que llegamos a este lugar, venir con un corazón dispuesto y lo más lindo y hermoso, con un corazón tan sensible a la voz de Dios, al consejo del Señor. Amén. Amados, en medio de la situación que nosotros vivimos o que vive este mundo, cuando hablamos del mundo nos estamos refiriendo a Raimundo y todo el mundo y a don Vicente con toda la gente. Estamos refiriendo a todo ser humano. En todas las áreas de la vida hay preocupación, hay un ambiente, hermano, de confusión también. La gente no hay en qué creer, la gente no hay a qué oír. Y hay una sed y un anhelo de muchas personas de oír cosas nuevas, porque las cosas que normalmente y familiarmente ellos conocen no satisfacen. En ellas no encuentra nadie la respuesta, una respuesta positiva que le dé confianza y seguridad a la gente. Ustedes saben que las personas se han calificado en 3 grupos. Están las personas de la clase alta de la sociedad. Está el grupo de personas que están en la mitad, que ni son de la alta ni son de la baja. Y hay otro nivel en que los hombres se han calificado y es la clase baja. Amén. Pues así los hombres se califican. Y de hecho que si nosotros miramos, hermanos, sí, en cierta manera, esas son las 3 posiciones en que esta humanidad se ha clasificado y así mismo vive. Amén. Pero la iglesia del Señor, que está integrada por hombres y mujeres de todas las edades, ya nosotros no nos ubicamos, es decir, nosotros, como decimos comúnmente, no somos harina del mismo costal. Estamos aquí todos, ¿verdad? Pues parece absurda la pregunta, pero es que, amén, en medio uno ve que parece que como que no estuviéramos aquí todos, hermanos, de verdad. Gloria al Señor. Amén. No somos harina del mismo costal. Son dichos reales de nuestros ancestros
Amén, que ellos lo dijeron por alguna experiencia que alguna vez ellos tuvieron. Es una realidad. Nosotros, aunque vivimos en este mundo y tenemos que movernos en la misma área social, económica, laboral también, nuestros hijos tienen que estudiar en los mismos colegios que estudian todos los demás muchachos. Amén. Tenemos que utilizar los mismos medios de transporte que hay en este mundo, que todo el mundo utiliza, pero jamás olvidaremos que nosotros somos un pueblo diferente. Amén. En cuanto a la parte humana, física, todos somos iguales, pero la vida que en común nosotros compartimos es otro ambiente y es otra clase. Es la vida del cristianismo, gloria al Señor. En nosotros no hay esa incertidumbre, esa duda, esa desconfianza en este mundo de que vamos hacia adelante como va todo mundo y que actuamos y nos movemos en las diferentes formas que la gente se mueve naturalmente. Amén. Y vivimos en ese mismo ambiente de inseguridad, que no hayamos en qué pensar, qué hacer. No, la iglesia de Cristo está segura en la clase de vida y ambiente del cristianismo, porque Dios nos ha enseñado. Y una de las cosas lindas que tomamos de esta parte, de este capítulo 8 de la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, es ver la seguridad del cristiano, la seguridad que la iglesia de Cristo tiene enfrentándose a todas las situaciones adversas que hay en este mundo, de inseguridad, como mencionamos hace un momento, con relación al mundo, a la humanidad sin Dios. Todo cristiano, hombre o mujer, no importa su posición y no importa también su posición en cuanto a conocimiento en este mundo, sea una persona, amén, de conocimiento humano o no lo tenga, tenemos la misma fe y la misma confianza. Este capítulo 8 de Romanos, o mejor, la carta del apóstol San Pablo a los romanos, el Espíritu Santo inspira al apóstol para enseñarle a la iglesia tres cosas primordiales por las cuales el cristiano debe mantenerse seguro y confiado en lo que Dios ha dicho en su palabra. Primeramente, el apóstol San Pablo escribe esta carta inspirado por el Espíritu Santo para enseñarle al cristiano y a la iglesia en general que la vida de santidad y la vida de Dios, que nos relaciona con Él como hijos de Él y Él como nuestro Padre, se ha adquirido o la hemos obtenido por la fe. Por la fe. Segundo, por la gracia que Dios nos ha concedido. Y tercero, por el sacrificio de Cristo. Entonces son tres cosas primordiales que el cristiano y que toda la iglesia cristiana debe mantener en su mente, en su pensamiento, trasladarlo también a su corazón y se convierta esto en un sentimiento. No solamente un pensamiento, sino un sentimiento. Cuando esto se convierte, aparte de ser un pensamiento, en un sentimiento, eso se lleva a la parte que todo hombre y toda mujer tenemos, como es la conciencia, donde surge la voluntad propia de decidir nosotros ser cristianos o no serlo, naturalmente. Entonces, cuando esto se deposita allí en esa parte de los sentimientos, es entonces cuando el hombre y la mujer deciden hacer la voluntad de Dios por voluntad propia. Amén. Una pregunta: ¿quién lo obliga a usted a estar aquí formando parte de la vida cristiana o de vivir entre los cristianos? ¿Quién es nadie? ¿Es un señor o una señora? ¿Cómo la definimos? ¿Ah? ¿Le damos un término masculino o un término femenino? ¿Quién es nadie? Nosotros le damos ese calificativo a algo que no existe. Sí, nadie, es decir, algo que no existe. Amén. Y sin a veces darnos cuenta,
Nosotros estamos diciendo una gran verdad que ni siquiera nosotros la hemos entendido. Cuando decimos nadie, nos estamos refiriendo que no hay nada realmente, no hay nada, amén, que nos obligue, que nos presione a hacer nosotros lo que no queremos hacer. Entonces, voluntariamente nosotros hemos decidido ser creyentes, ser cristianos y tener esta seguridad plena que por la fe, por la gracia, en el sacrificio de Cristo, usted y yo tenemos esta promesa que salió de la boca de Dios. Y dice el Señor que somos hijos de Dios. ¿Le gusta eso? Aleluya. Quiero leerle de nuevo el texto. Verso 16 del capítulo 8 de Romanos dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Usted no es hijo de Dios porque sencillamente a usted se le dio su bendita voluntad decir que es un hijo de Dios. Porque cualquiera en este mundo puede decirlo y creerlo allá para sí mismo que es un hijo de Dios. Es como saber que hay muchas personas que han decidido ser hijos del diablo. A ellos les parece bonito decir yo soy del diablo, ¿y qué? Es más, yo soy más poderoso que el diablo, dicen algunos. Y lo que el diablo no hace, yo lo hago. Amén. Hay gente que se ha dado ese título, amén, a sí mismo, desde luego. Aleluya. Y quiero decirle que Dios es el que elige. Dios es el que sabe y hace esa separación, vamos a hacerlo así, entre quién es hijo del diablo y quién es hijo de Dios. Mire que una persona no decide ser hija del diablo por sí misma. No estoy diciendo que Dios decide que esa persona sea hija del diablo y Dios va a decir quién es hijo de Dios porque sencillamente Dios lo quiere. No. Hoy yo soy hijo de Dios. Usted es hijo de Dios, es una hija de Dios porque usted lo ha decidido aceptando por la fe y por la gracia que el sacrificio de Cristo es el que nos hace ser hijos de Dios. Amén. Pero la identidad, óigame bien, la identidad espiritual y real que cada persona tiene en este mundo, la da Dios. Y si Dios ha dicho que yo soy un hijo de Dios, amén, yo escudriño por la palabra del Señor que estas tres cosas, estos tres componentes divinos y preciosos me han dado a mí la oportunidad de ser un hijo de Dios. Y yo debo inculcar en la Escritura cómo yo voy a ser verdaderamente un hijo de Dios, calificado por Dios, no por un sentimiento mío, sino por una revelación directa de Dios de que yo soy un hijo de Dios. El texto dice que el Espíritu de Dios, es Dios, se comunica, Él tiene una comunicación directa con mi espíritu. Amén, no conmigo en el sentido humano carnal, no, allá en mi espíritu. Y es el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios, el que se comunica con mi espíritu, y mi espíritu es el que me confirma dentro de mí que yo soy un hijo de Dios. Por eso es, escúchenme, por eso es que la salvación se siente. La salvación no es un presentimiento. La salvación no es una idea que se le meten a usted en la cabeza, o me metieron en la cabeza eso a mí. Y desde que llegué al evangelio, alguien, mi pastor, me dijo que yo era un hijo de Dios y que yo era salvo. Damas y caballeros, hermanos y hermanas, la salvación es un sentimiento. Tiene segundos. Por el tiempo que apremia no le doy un minuto o más de un minuto, pero tiene 60 segundos usted para dentro de sí, por el Espíritu de Dios que se comunica con su espíritu, si usted es un hijo de Dios o no lo es. Van 30 segundos. Van 40 segundos. Vamos con 50 segundos.
antes del minuto, ya usted ha entendido por el Espíritu de Dios que habla con su espíritu si usted es un hijo de Dios. Nadie es un hijo de Dios porque alguien se lo dijo. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. Hay falsos profetas que se acercan a la persona y dicen: qué linda eres, qué lindo eres, eres una reina, eres la reina de Dios, eres ¿cómo se dice? La doncella de Dios, es la princesa de Dios. Y a otros le dicen: usted es el príncipe de Dios. Se atreven a decirle hasta: usted es una divinidad de Dios. Y convencen a la gente, oigan bien, de que ellos de verdad son lo que no son. Y nosotros no somos lo que somos porque alguien lo diga, es porque Dios lo dice. Y nuestra seguridad, nuestra confianza, nuestra seguridad no está en lo que la gente dice de nosotros. ¡Qué barbaridad! Si usted se cree salvo porque otro se lo dijo, está más perdido que Judas Iscariote. Oh, hermano, la salvación se siente, el ser salvo se siente. Es como estar perdido. Yo estuve perdido y yo sentía que estaba perdido. La enseñanza religiosa tradicional de la religión popular, de la secta religiosa más grande que hay en el mundo, le había enseñado a mis abuelos, a mis bisabuelos, a mis tatarabuelos, y de ahí para atrás, yo no sé contar, pero de ahí para adelante sí, luego a mis papás, y ellos me enseñaron a mí que por hacerme ciertas señas en la cara, en la frente, y por repetir algunas palabras, yo con eso testificaba que era salvo, que era hijo de Dios. Pero mentira del diablo, hermano. Yo me sentía perdido. El día que me enfrentó Dios a su palabra preciosa hace 49 años para la gloria del Señor, yo entendí dentro de mí que yo estaba perdido. ¿No le sucedió a usted también lo mismo? Aquel día, aquella noche que por primera vez escuchó el mensaje del Evangelio y que usted vino a Cristo. Aleluya. El sentirse perdido, el sentir que uno no es salvo, eso es real, eso se siente, eso se vive. Eso no es que a usted se lo dicen: usted está perdido, usted está perdida, o usted es salvo, o usted es salva. No, quien dice eso es Dios. Y cuando Dios dice que usted es salvo, cuando Dios dice que yo soy salvo, Dios nos lo comunica a nosotros. Porque si no es así, nosotros entonces somos semejantes a los animales y el Señor reprenda al diablo. Porque el Señor nos creó a imagen suya y semejanza. Óigalo, Dios nos creó a imagen suya y semejanza. Ni siquiera nos parecemos, amén, a un animal. Así nos guste tanto el banano. Amén. Alguien dijo que porque comíamos banano veníamos del mono, del gorila, del orangután. Señor reprenda al diablo. Ni siquiera la misma persona que se atrevió a decir eso. Todos tenemos la imagen de Dios, hermano. Aleluya. Y como promesa de Dios dice que somos hijos de Dios. El verso número 1 del capítulo 8. Gloria al Señor. Oh, poderoso es el Señor Jesucristo. Aleluya. Dice la palabra del Señor como promesa. Recuerde que la seguridad, la confianza del cristiano no está en lo que los profetas o pastores digan, líderes religiosos o enemigos del evangelio. No, la seguridad del cristiano no está en lo que la gente quiera decirlo. Ni el hombre ni la mujer más consagrada de este mundo. La confianza y la seguridad del cristiano está en lo que Dios dice. Agarrado de eso, no le comemos cuento ni al que se crea más santo, ni al que se crea más perfecto en esta tierra. Dios es Dios y Dios no miente. Y el verso número 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están, ¿dónde? ¿En quién? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oh, gloria al Señor. Y sabe que los hombres están calificados en 3 grupos, pero Dios los califica solo en 2.
Pero la calificación que Dios da no es sentido social, económico, de conocimiento humano. No, la distinción que Dios hace entre las dos personas, entre los dos grupos, es espiritual. ¿Ya? Es espiritual. Entonces Dios dice, los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios son los hijos de Dios. Los que no son guiados por el Espíritu Santo de Dios no son los hijos de Dios. Escrito está, son los hijos del otro Dios, con minúscula. Amén. ¿Cuál de los dos títulos nos gusta a nosotros? El que tenemos. Somos hijos de Dios. Aleluya. Amén. Ahora, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en la clase de vida que cada uno de esos grupos vive. El primer grupo, dice la palabra del Señor, que vive según y conforme al Espíritu. Y el otro grupo vive conforme a la carne. Dirá usted, pastor, ¿y no cree usted que en cierta manera todos vivimos igual? No, una cosa es que nosotros tengamos que ir al mismo supermercado a comprar lo mismo que hay que comprar para el almuerzo que compra el que no es hijo de Dios. Porque allá encontramos, en el supermercado encontramos a los hijos de Dios comprando y a los hijos del otro también comprando. ¿Es así o no es así? Claro. Y es posible que la sopa que hizo aquel hijo de Dios hoy, esa misma sopa, esa misma clase de sopa, la hizo el hijo del otro. Eso es real. Hoy se me ocurrió comer churrasco yo como hijo de Dios, y resulta que aquel que es hijo del otro también comió churrasco. Amén. El hecho de que en esa área haya cierta igualdad no quiere decir que somos lo mismo. No. Aleluya. Y es posible, hermano, que tengamos que compartir algunas cosas y las tenemos que compartir de hecho como seres humanos. Amén. Eso es normal. Un inconverso le alquila a usted su apartamento. Y es posible que hasta el inconverso se lo deje más barato que el cristiano. Uy, pastor, por ahí no se meta. ¿Por dónde entonces? Amén. Es posible que usted va al supermercado del inconverso porque de pronto honra el título que tiene allá, el que tiene afuera. Aquí comprar cuesta menos. Y donde el inconverso de pronto es un poquito más barato. Y donde el cristiano es un poquito más caro. Entonces usted dice, voy donde el inconverso. ¿Es posible que eso se dé? Y puede ser. Sí, es que así es, hermano. Así es. La misma Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, es porque es verdad. La Biblia dice que hay pecadores, hijos del otro, que hacen obras de los hijos de Dios. Y en ocasiones hay hijos de Dios, hablemoslo así claramente porque es que la Escritura lo dice así. Y recuerden que la Escritura ya estaba escrita cuando yo nací. Así que yo no tengo nada que ver con la Escritura. Es decir, que yo hubiera ayudado a escribir algo que no es así. Y también dice la Escritura que los santos actúan a veces como actúan los hijos del otro. O sea, hay actitudes de los hijos de Dios que se parecen a las actitudes de los hijos del otro. Y los hijos del otro hacen algunas actitudes que son buenas, que las debía de hacer los hijos de Dios. Eso está escrito y eso hay que predicarlo como predicar cualquier otro texto de la Biblia. Amén. Aleluya, maravilloso el Señor. Entonces, de ese texto dice que hay una diferencia. La vida diferencia es la vida espiritual. La vida espiritual. Amén. El cristiano vive una vida conforme a la dirección y a la voluntad y a la enseñanza de Dios. Por eso nosotros, los cristianos, no vivimos conforme a nuestra propia voluntad.
Ni tampoco estamos enfermos o nos enloquecemos o se nos sube la tensión y se nos baja la tensión porque queremos hacer lo malo y no podemos. No, no es que el cristiano esté cohibido. Yo digo, el Señor reprenda al diablo. La vida cristiana no es una vida de presión, una vida de, amén, presionados a las malas, hay que vivirla. Es decir, la vida cristiana es una vida de libertad plena en Dios. Pero para eso se necesita vivir conforme a la voluntad de Dios. Cuando el cristiano, el hombre o mujer cristianos viven conforme a la voluntad de Dios, nada lo hacen por presión, por obligación. Todo se hace con amor y con voluntad. ¿Ah? Usted viene a culto no por presión, viene por devoción, por voluntad propia. Aleluya, y por eso está aquí. No, pastor, si usted supiera, yo estoy aquí en el culto es porque mandaron por ahí un mensaje. Por eso está usted aquí en el culto, entonces. Perdió el tiempo entonces. Sí, pero nosotros estamos aquí por devoción, hermano, y por voluntad, porque amamos a Dios y porque queremos este consejo en esta noche de la palabra del Señor. Oh, bendito el nombre maravilloso del Señor. Vivir una vida en el Espíritu es vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Y sabe cuál es la voluntad de Dios? Nuestra bendición. La voluntad de Dios es que usted sea bendecido, que usted sea prosperado, que usted sea una persona victoriosa, triunfante, una persona libre, que su espíritu esté libre, su alma esté libre, su cuerpo también libre, para hacer el bien, para hacer la voluntad del Señor, para placer el corazón de Dios. Ahora, cuando uno hace las cosas por presión, quiere decir que usted no es un hijo de Dios. Sencillamente no lo es. No hay que emproblemarnos ni buscar la forma de una indirecta o mandarle razón con alguien. No, directo, sencillo. El texto dice que el que vive conforme al Espíritu de Dios, ese es un hijo de Dios y sus pecados han sido perdonados. Que, óigame bien, que es el primer resultado de estas tres cosas: la fe, la gracia en el sacrificio de Cristo. Producen en nosotros la salvación, que significa perdonados. Hoy usted no tiene por qué acostarse amargado y pensando en ese pecado que usted piensa que es así como un monstruo, que lo cometió hace tantos años, que lo recuerda porque vive recordándolo, pero hace tantos años que usted cometió eso. Aleluya. Pero por vivir recordándolo, han pasado tantos años y nunca se le ha olvidado eso. Y hasta eso lo trasnocha, hasta eso le quita la comunión con Dios, lo desvela, y hasta la paz consigo mismo, hermano. Una vez que usted vino a Cristo, sus pecados fueron perdonados. Pastor, ese pecado que es como un monstruo, ese pecado fue perdonado porque el sacrificio de Cristo sobrepasó toda clase de pecado, de iniquidad. El Señor con su sacrificio, bendito sea su nombre, por la fe y la gracia ha hecho que usted se ha perdonado sus pecados. Yo también, cualquiera que hayan sido, y hoy ser lo que somos, hijos de Dios. Hijos de Dios para gloria de su nombre. Aleluya. Denle ese aplauso al Señor con toda gratitud. Hoy las promesas de Dios son su seguridad y mi seguridad en la vida cristiana. ¿Qué tal que las promesas de Dios no fueran mi seguridad? ¿Cuántas veces me han dicho a mí que yo soy un ladrón? Que soy el ladrón más grande de todos aquí ustedes porque soy el pastor. El pastor es el ladrón más grande que hay ahí en la iglesia. Amén. Si uno viviera, si uno creyera en lo que el diablo dice y lo que los hijos del diablo dicen, y no en lo que la Biblia dice, no estaríamos por aquí ninguno, hermano. Dios ha dicho: ninguna condenación hay
para todos aquellos que están en Cristo Jesús, los que no viven según la carne, sino conforme al Espíritu. Así que usted vivimos para placer a Dios, y cuando placemos a Dios, vivimos satisfechos, vivimos felices, vivimos agradecidos del Señor, pastor, y con todas las luchas y problemas que tenemos, con todo y eso. Oh, bendito el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Oh, gloria al nombre precioso del Señor. Mire lo que dice el verso 28 del mismo capítulo 8. El verso 28 dice, pero hay un título ahí de división de escritura que dice, más que vencedores. ¿Sabe que para ser vencedores frente a toda circunstancia, hermano, negativa, porque sí que vivimos en medio de yo digo esto, hermano, que esta es la generación más pervertida que nunca jamás haya existido. Dirá usted, no, pastor, la antediluviana. No. Mire usted, compare usted la vida en todas las áreas de esta generación y compárela con lo que la Biblia nos relata de la antediluviana. La Biblia dice que comían y bebían y se habían entregado a todos los deseos carnales, la generación antediluviana, que dice la Biblia que se casaban y se daban. Se casaban para ellos. Tener 4 y 5 mujeres o tener 4 y 5 maridos no era suficiente. Darse en casamiento era, es decir, hermanos, se entregaron a eso. Poder en la sangre de Jesucristo. Y el Señor dice, y no creyeron al mensaje que predicaba Noé. Ahora usted compara esa generación con esta y dirá usted, no, pastor, todavía nos falta llegar. Hermano, es verdad que nosotros no vivimos pendientes de todo lo que sucede en el mundo, pero los medios de comunicación hoy, como son los medios que nos anuncian cada momento, cada instante que pasa el día, en la semana, en el mes, en el año, y aún cuando llega diciembre hay un recuento que hacen los noticieros informando y recordando todos los sucesos que marcaron el año 2019, el caso del 2018 que pasó. Amén. Impresionante todo esto. Pero cuando uno oye el estado político, económico, moral, social, familiar del mundo, uno dice, no, esta generación está peor que la generación antediluviana. Ahora, la generación de Sodoma y Gomorra, hermano, como dijera alguien, se quedó corta. La generación que destruyó el Señor con fuego allá en esas 2 ciudades de Sodoma y Gomorra, se queda corta para la condición de nuestra generación actual. Es algo impresionante. Pero ¿cómo hace uno la vida, los cristianos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hace la iglesia de Cristo para lograrse mantener en este ambiente de espiritualidad? Oh, mi hermano, solo viviendo una vida en el Espíritu. ¿Cómo se vive una vida en el Espíritu? Primeramente, aceptando estas 3 cosas primordiales: la fe, la gracia y la obra de Cristo. Eso produce en nosotros otras 3 cosas primordiales, que son la dicha del perdón de todos nuestros pecados sin excepción. Y segundo, el llegar a convertirnos en hijos de Dios. Y tercero, ser más que vencedores. Mire el nivel que usted y yo, como hijos de Dios, el nivel de espiritualidad que usted y yo debemos tener. Porque mire lo que hay que enfrentar. En este capítulo, el verso 28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, ¿y quiénes son los que aman a Dios? Los hijos de Dios. Todas las cosas les ayudan a bien
Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí cuando el Señor dice todas las cosas le ayudan a bien. Vamos a meter 4 cosas que son las que clasificamos nosotros. Vamos al extremo. Las cosas malas, re malas, y las cosas medio malas. Las cosas, el otro extremo, súper buenas, y las medio buenas. Así calificamos nosotros las cosas. Debíamos calificarlas en 2 grupos, las buenas y las malas. Pero como nosotros somos seres humanos, decimos hay medias malas y hay medio buenas. Entonces son 4. Amén. ¿Cómo es que nosotros vamos a ser vencedores? Que es la tercera bendición que producen estas 3 cosas: la fe, la gracia y la obra de Cristo, que producen en nosotros el perdón absoluto de todos nuestros pecados. Segundo, la conversión en ser verdaderos hijos de Dios. Y tercero, en ser cristianos vencedores. Amén. Todas estas cosas que dice el Señor, y todas las cosas le ayudan a bien a todos los que amamos a Dios y vivimos una vida por el Espíritu, agradando a Dios, para que así mismo Dios nos fortalezca y podamos vivir nosotros, o continuar viviendo esa vida de santidad, esa vida en el Espíritu, y no vivir conforme a los deseos de la carne, sino conforme a los deseos del Espíritu nuestro, que tiene comunión con el Espíritu de Dios. Aleluya. Aceptando el contenido del verso 28, que todas las cosas son para bien. Las medio malas y re malas que nos suceden son para bien. No es fácil entenderlo en el momento. En el momento no es fácil entenderlo, pero luego lo entenderemos. El mismo Señor Jesucristo dijo: lo que yo hago ahora ustedes no lo pueden entender, pero luego lo entenderán, más adelante lo entenderán. ¿Sabe que hay dichos de nuestros viejos que parecen que fueran textos bíblicos, y esos viejos no conocían la Biblia? Cuando nosotros los niños hacíamos preguntas a nuestros papás, que ellos no tenían cómo explicarnos, ¿sabe qué hacen ellos? Mi hijo, cuando sea más grande lo entenderá. ¿Sí así? Amén. El Señor le dijo a los discípulos: ahora hay cosas que ahora ustedes, también le dijo el Señor en otra ocasión, ustedes no las van a poder sobrellevar, pero las entenderán cuando ya las estén enfrentando. Y eso es una realidad, hermano. Dios no se equivoca, el Señor no se equivocó, ni el Espíritu Santo se está equivocando esta noche con darnos esta palabra a nosotros. En el momento nosotros hay cosas que no las entendemos. Eso, Dios mío, cuando uno vive una vida en el Espíritu, uno no le da gusto a la lengua y mucho menos a esta carne, porque esta carne se ofusca. Esta carne Dios mío, esta carne hace de todo. Las actitudes de esta carne son como las posiciones que hace la serpiente. Que el Señor reprenda al diablo. Debe que la serpiente hace posiciones de distintas maneras, terribles, tremendas. Y cuando nosotros dejamos que esta carne nos maneje, esta carne hace peor que la serpiente. Dios mío, entonces qué bonito tener control sobre esta carne, pero se podrá tener control cuando se vive en el Espíritu. Para la gloria del Señor. Aceptar que aunque haya cosas negativas, que las vemos negativas, aquí cuando dice que todas las cosas, ahí está metiendo las 4 cosas que he mencionado. No hay una sola que escape. Todos los hombres de Dios pasaron por momentos terribles. Podemos mencionar hombres de Dios, hermano, que vivieron momentos que uno dice: un hombre de Dios viviendo esa situación no puede ser. Pero Dios permitió que ese hombre viviera eso, que esa mujer viviera eso, que esa familia viviera eso, que Israel, como la iglesia primitiva del Señor, viviera eso.
Hoy la iglesia tiene que vivir esto. Por eso dice el Señor, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, no olvidando que por donde ellos pasaron, es posible que Dios nos meta también, hermano. Aleluya. Y uno ve que hubo hombres que sufrieron sin causa. Uno dice sin causa, pero hubo una causa por la cual ellos sufrieron y padecieron. Entre ellos la Biblia menciona que Job, dice la palabra del Señor, que vivió una experiencia tan amarga, y uno ve humanamente injustamente. Pero mire que no fue injustamente, había un propósito, había un motivo por el cual Job sufriera eso. Primero, número uno, para Dios confirmarle al diablo que sí hay hombres en esta carne, en este cuerpo, que honran a Dios, tengan o no tengan, pasen por momentos difíciles o no los pasen. Fíjese el desafío del diablo contra Dios. ¿Cuántas veces Dios le dice al diablo: ¿te das cuenta que si Job me honra y me ama? ¿Cuántas veces Dios le preguntó al diablo eso y le dijo al diablo eso? También, óigame bien, también el diablo le dijo a Dios: pero Job te honra y él te ama, ¿cómo no te va a amar? Le ha dado la esposa más fiel y la más consagrada, y le ha dado los hijos más hermosos y más dispuestos, y le ha dado las riquezas que nadie más ha tenido sobre la tierra. ¿Quién no te ama así? Y Job no sabe ni qué es una gripe o una peste. Sí, hermano, no se asuste. Le estoy diciendo lo que la Biblia dice. Job no sabía ni qué era un dolor de cabeza. Amén. Y el diablo le sacó todo eso en cara a Dios, hermano. ¿Está asustado? Dígame la verdad. Quiere que termine, con mucho gusto, ya. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Dios le dijo, el diablo le dice a Dios: si tiene buena salud, no le da ni gripe ni un dolor de cabeza, no sabe ni qué es una uña encarnada. Tiene bienes, los mejores hijos famosos, la mejor esposa. ¿Quién no te va a servir así? Y Dios, ¿qué le costaba a Dios? Nada le costaba a Dios decirle: diablo. Es más, nada más con la mirada y con que Dios pronunciara algo, el diablo tenía que desaparecer. Pero no. Dios le dice al diablo: pues vaya, quítele todo lo que tiene. Quítele todo lo que tiene. Mátale los hijos, mátale los siervos, quítale las ovejas, los bueyes, las asnas, los camellos, y póngale a la esposa en contra. ¿Usted no cree que el diablo abrió esos ojos? Uy, Dios me está entregando a Job en mis garras. Él no dijo garras, en mis manos. Uy, qué bueno, ahora sí me voy a desquitar, porque la rabia que el diablo le tenía a Job era bárbara. Bárbara. Es la misma rabia que le tiene a usted y a mí. ¿Lo cree? Yo no creo que sea uno que se recuesta ahí Uy, no, el Señor reprenda al diablo. Nos recostamos en el hombro del Señor, pero no del diablo, hermano, para tenerlo contento, jamás. Y yo creo que me imagino, uno deduce, el diablo se puso alegre, zapateaba a Satanás. Ahora sí le voy a cobrar a Job todas las fidelidades que ha hecho con Dios, infidelidades que ha hecho conmigo. Todas el mal que el diablo recibió de parte de Job, porque Job fue íntegro, dice la Biblia, hombre temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Y qué más? Y recto.
Ese hombre no hacía ninguna obra de impiedad. Aleluya. Y esa era la rabia del diablo. Y se fue. Y le quitó todo. Le mató a los hijos. Amén. Perdió los rebaños. Perdió, amén, el ganado. Perdió los asnos. Perdió los camellos. Perdió, ¿qué más? El amor de la esposa. Tanto que llegó al colmo la esposa de decirle, todavía se mantiene usted dizque fiel, dizque amando a Dios, y como estás podrido que yo no te quiero ni a ninguna parte, todavía mantienes tu integridad. Y la versión antigua dice que la versión antigua del 1909 dice que el diablo se había metido de verdad en esa mujer, que le dijo, maldiga a Dios y mueres ahí. Así lo querería, ¿no? Ella sabía lo que era maldecir a Dios y sabía qué significaba la muerte de Job. Esta versión dice que ella dijo, bendice a Dios y muérete. Pero Salmo dice que el impío con la boca dice una cosa y con el corazón dice otra. Muchas nueras le dicen a la suegra que te vaya bien con la boca, pero con el corazón que el Transmilenio pase por encima en cualquier momento. No, y yernos también. Hay muchos yernos como yo que le desean lo mejor a la suegra. Amén. Pero hay otros yernos que son malos. Esos son hijos del otro, que le desean lo peor. Con la boca dicen una cosa, pero con el corazón otra. Y la esposa de Job dijo eso. Bendiga a Dios y muérete. Pero la versión antigua dice que la esposa, que Job le dijo a Job, maldiga a Dios y muérete. Poder en el nombre de Jesús. Y uno dice, Dios mío, este hombre sufrió injustamente. Pues no dice injustamente, no. Había un propósito. Había un propósito de Dios, hermano. Y por ese propósito divino, Dios sometió a Job a esa prueba tan tremenda. Y para que usted vea lo íntegro que era este hombre. La Biblia no dice que se lanzó y abrazó a su esposa y bueno, y le dijo, mi hija, voy a reprenderle los demonios que tiene ahí metidos. No. Dijo, mujer, hablas como toda una mujer con el diablo en el corazón. ¿Acaso Dios no tiene derecho a hacer de nosotros lo que bien le parezca? Dios tiene derecho de hacer con nosotros todo lo que Él quiera. Pues Jehová dio, Jehová quitó. ¿Qué problema? Pues bendito su nombre. Y Satanás quedó en ese momento desarmado. Pero luego encontramos en la palabra del Señor que Dios sometió a Job a esa prueba y a esa situación tan paupérrima, como decía alguien, otro predicador, porque había un propósito. Aleluya. Dios le dio el doble. El capítulo 40 del libro de Job dice, ya finalizando este libro, dice que Dios le dio el doble de bendición, doble de rebaños, doble de ovejas, doble de camellos, doble de asnas y una mujer con un amor doble y más hermosa que nunca, y los hijos más hermosos que lo que eran, hermanos. Y convirtió a Job en una bendición mayor, porque Job bendijo a sus amigos y sus amigos fueron súper bendecidos como nunca antes. Ellos fueron bendecidos y hoy queda esta historia bíblica para que usted y yo la disfrutemos. ¿Cómo y por qué ser vencedores? El verso 34 dice, ¿quién condenará? ¿Quién es el que condenará? Cristo. Capítulo 8, verso 34. Cristo el que murió, mas aún el que también resucitó aleluya, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor
de Cristo? Pregunta. Tribulación, no. Angustia, no. Persecución, no. Hambre, no. Desnudez, no. Peligro de muerte, no. Una espada empuñada de alguien contra nosotros, no. Como está escrito, por causa, aleluya, de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Aleluya. Antes, en todas estas cosas, ¿qué pasa con esto? Somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? De aquel que nos amó. ¿Cómo se llama él? No es un líder religioso. Es el autor divino de nuestra salvación. El que dice en el verso 1, aleluya, dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, en ese. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que la muerte no nos va a separar. Todo lo contrario, la muerte nos lleva a estar con Él por la eternidad. Nos diera el Señor 200 años de vida, tampoco nos impedirá esto ser fieles. Seguiremos siendo fieles. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Ponte de pie, aleluya. Oh, gloria al Señor. Dígale al Señor que estamos agradecidos por esa fe, por esa gracia, por ese sacrificio de Cristo que ha producido tres cosas primordiales en nuestra vida. Aleluya, que son el perdón de todos nuestros pecados. Segundo, ser hechos hijos legítimos de Dios. Y tercero, más que vencedores en este mundo. Aleluya, en todo lo existente, en todo lo creado, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Salvador, nuestro divino Redentor. Te damos gracias, Señor, por tu grande amor, por tu grande misericordia. Espíritu Santo de Dios, alabamos y adoramos tu bendito y glorioso nombre eternamente y para siempre. Dios mío, reprendemos